Mi nombre es Javier Suárez. Soy neurólogo especializado en trastornos del movimiento en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Una voz generada por IA está leyendo un guión que escribimos. Así podremos traducir los próximos 20 minutos a idiomas distintos del inglés. En este discurso, examinaremos segmentos de video de marchas anormales para derivar lecciones que organizarán un enfoque para el estudio de la marcha. Las enfermedades que hemos elegido para ilustrar son poco comunes, y tomamos prestadas grabaciones de publicaciones que se citan en cada caso. La forma de andar que se ve aquí se considera característica o incluso patognomónica de una afección rara, pero, ¿qué pasa si simplemente te parece extraña o incomprensible? Un enfoque útil es, en primer lugar, describir lo que se ve sin utilizar terminología médica que pueda ser inexacta. Por ejemplo, usar la palabra festinación, con su connotación de parkinsonismo, no es del todo correcto. Por otro lado, decir que se ve, como si estuviera hecho de goma, es mejor, porque es más descriptivo. Como siguiente paso en su proceso de pensamiento, podría preguntarle, ¿es este hallazgo parte de un síndrome? El examen neurológico elemental en los casos de marcha de la persona de goma a menudo demuestra debilidad proximal en las extremidades, típicamente leve, y una neuropatía periférica, a menudo con arreflexia. Las elevaciones en la creatina fosfoquinasa pueden ser sorprendentes. El hallazgo de sangre distintivo es el acantocito, que se ve en la micrografía electrónica de la derecha. Importantemente, la búsqueda de acantocitos no es rutinaria en los análisis de laboratorio y requiere experiencia en metodología. Existen otras asociaciones en los síndromes de neuroacantocitosis, que comprenden no menos de 4 trastornos del movimiento distintos. Nuestro énfasis en este video es en la marcha. Ya hemos encontrado 2 lecciones en esta discusión. La primera es describir lo que ves con un mínimo de palabras médicas, si es posible hacerlo. Una segunda lección puede enunciarse simplemente, si hay una anormalidad en la marcha, piensa en la posibilidad de que existe un síndrome neurológico compuesto de varios hallazgos positivos. Los neurólogos aprenden al principio de su entrenamiento que la marcha suele resumir el examen neurológico. Pero la marcha es solo una parte de un fenotipo, y un trastorno de la marcha puede manifestarse en un tiempo diferente al de otros aspectos de un síndrome. Continuamos con otro caso de neuroacantocitosis para ilustrar cómo el fenotipo en la enfermedad no se restringe a una alteración de la marcha. Este video ilustra la protuberancia de la lengua mientras la mujer intenta comer una galleta. En esta condición, llamada neuroacantocitosis corearia, un problema para comer debido a la protrusión de la lengua es característico. La marcha de la persona de goma puede desarrollarse más tarde en el curso de la enfermedad. Por pensamiento sindrómico, nos referimos a un enfoque holístico que, en el diagnóstico contemporáneo, suele conducir a realizar estudios genómicos dirigidos o completos. Volveremos al tema de asociaciones genéticas al final de este discurso. Un siguiente caso proviene de un extraordinario archivo de películas creadas por Arthur Van Heuchten, un médico belga que vivió a finales del siglo XIX. Le dejaré ver la película por unos momentos sin comentarios. Se podría decir que no hay nada claramente malo en la forma de andar de la mujer durante unos segundos después de que se inclina ante la cámara, pero se produce un paroxismo, luego se endereza momentáneamente con los pies juntos, luego cae al suelo, pero es capaz de ponerse de pie de nuevo, luego reanuda la marcha. No necesariamente es cierto que una anomalía de la marcha siempre parece igual durante cualquier paseo, a cualquier hora del día, sin empeoramiento episódico ni ninguna otra variación. ¿Son los movimientos de sus brazos y manos bastante normales durante todo el video? Ella junta las manos la mayor parte del tiempo, por lo cual es difícil concluir algo sobre extremidades superiores. Cuanto más mira, más preguntas podrá plantearle, incluyendo la posibilidad de un problema no fisiológico. Considere este siguiente paso en contraste con el anterior. De nuevo, dejaré pasar unos segundos sin palabras. Tiene 27 años y caminar ha sido un problema durante el año anterior. Desde la infancia, tuvo problemas del habla y el lenguaje que requirieron educación especial. No camina en línea recta por el pasillo. Su brazo derecho está flexionado la mayor parte del tiempo. Patea su pierna izquierda mientras comienza a moverse hacia adelante. Le va mejor caminando hacia atrás, como se ha escrito en los andares distónicos. Para definir mi término, una distonía es una contracción anormal de los músculos que da lugar a una postura fija, como su brazo derecho flexionado. Puede correr en línea recta, pero el brazo sigue flexionado. El estrés, la emoción e incluso una enfermedad breve empeoran su distonía. Según su familia, la paciente tiene episodios de retorcerse en la cama cuando está claramente dormida o cuando está somnolienta. Podemos enunciar una tercera lección con respecto a los 2 últimos videos. La variabilidad durante un solo examen o durante un día de 24 horas no equivale a un trastorno neurológico funcional.
De hecho, la variabilidad puede ser una pista para un diagnóstico correcto, ya sea presumiblemente no fisiológico como en el video anterior o fisiológico en este. El síndrome general que ilustra a esta mujer, incluido el desarrollo de una alteración de la marcha años después de su historia natural, es consistente con su diagnóstico de un trastorno del movimiento relacionado con el gen ADCY5 confirmado por pruebas genéticas. Más adelante proporcionaré detalles sobre esta rara enfermedad. Una cuarta lección tiene que ver con algo que se repite en el transcurso de la caminata. Por ejemplo, en una marcha normal, el brazo se repite en relación con los pasos dados, que vemos en este video. Lo elegimos porque al principio pensamos que los movimientos eran simplemente extraños. Pero extraño no es un adjetivo útil para diagnosticar su condición. Da vueltas cuando camina. Gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Un movimiento del brazo izquierdo, como si quisiera cepillarse el pelo hacia atrás, precede sus giros. Da la casualidad de que su anormalidad en la marcha se desarrolló después de un infarto subcortical izquierdo. Consideremos una descripción en un artículo de principios de la década de 1990 relacionada con lo que se llama estereotipia. Los autores describen movimientos realizados de manera uniforme, a menudo durante largos periodos de tiempo, a expensas de otras actividades motoras. Los especialistas hablan de la falta de propósito de un movimiento que se interpone en el camino de otras actividades motoras, como en el giro estereotipado que acabamos de ver. Pero existen casos donde los aspectos repetitivos de la marcha no interfieran en absoluto con la tarea de caminar. En este video, hay características que podemos intentar detallar. Los brazos de la paciente se mantienen alejados del cuerpo. Tartamudea a lo largo del video. A veces, brevemente, parece recuperar el equilibrio inclinándose o girando hacia ambos lados. Se necesitan al menos 6 pequeños pasos para negociar un giro de 180 grados. Mientras camina hacia la cámara, mira hacia el techo. Carecen de propósito estas características. Se interponen en el camino para caminar por el pasillo. O están, de hecho, implícitos en el intento de cumplir con la solicitud de caminar en primer lugar. Como la mayoría de los casos que comentamos en este discurso, su síndrome tiene una base genética, concretamente un genotipo de la enfermedad de Huntington. Pero el objetivo del clip es concentrarse en la fenomenología. A menudo se da el caso de que una persona puede no ser consciente, e incluso puede objetar la observación de que hay un cambio o una anomalía en la postura o en la marcha. Neurólogos con observación perspicaz examinan lo que se llama una marcha estresada, por ejemplo, lo que sucede cuando se intenta caminar a los lados de los pies. La idea es obtener hallazgos que de otro modo no se observarían, como una muñeca flexionada en un lado o en el otro. Llamamos a tal hallazgo un signo de mi cuerpo incompleto. Caminar del talón a la punta de los pies es un método de examinar el esfuerzo que sigue siendo rutinario, utilizado más comúnmente para provocar ataxia, aunque a menudo revela otros hallazgos, por ejemplo, una inclinación del cuerpo o inclinación solo hacia un lado. El punto es que las anomalías de la marcha pueden ser sutiles, como lo ilustra este video. El brazo derecho flexionado llama la atención, pero, ¿es normal la forma de andar en esta joven? Llamo su atención sobre su pie derecho comparado con su izquierdo. Tiene la sensación de que casi camina con la parte exterior de su pie derecho, o que el pie derecho gira ligeramente hacia adentro mientras camina. En la descripción original de este síndrome, una distonía con una variación diurna significativa, claramente peor más tarde en un día, generalmente involucraba flexión e inversión de un pie para comenzar. A lo largo de aproximadamente 5 años, el brazo ipsilateral, luego la pierna contralateral y luego el brazo contralateral se involucraron en secuencia, de modo que finalmente todas las extremidades fueron distónicas. La respuesta a la levodopa con una mejora en la postura y la marcha fue un sello distintivo. Estudios subsecuentes han implicado a una serie de enzimas implicadas en la síntesis de dopamina. A veces, se puede pasar por alto una anomalía en la marcha. O a veces puede haber un problema muy obvio. En los próximos 2 videos daré ejemplos de lo obvio. Este video de un niño de 11 años ilustra un caso exagerado de caminar de puntillas que se conoce con el nombre de caminar de gallo. Elegí este video por 2 razones. La primera tiene que ver con lo que sucede cuando los bebés aprenden a caminar en primer lugar. Caminar de puntillas en el que el talón no toca el suelo es común y normal en el aprendizaje de la marcha. Pero el desarrollo de caminar de puntillas más allá de la niñez temprana genera un diagnóstico diferente. En la lista está la deformidad del equino, una especie de caída del pie fija, que se observa en las semiparesias espásticas después de un accidente cerebrovascular. Este caso de un gallo caminante con afectación de ambas piernas pone en mente a un especialista en movimiento de la toxicidad del manganeso, como ocurre entre los soldadores o los trabajadores de las minas, en situaciones en las que una droga de abuso está contaminada con manganeso, en casos de nutrición parenteral prolongada y en enfermedades hepáticas crónicas. El transportador transmembrana de manganeso está altamente expresado en el cerebro, especialmente en los ganglios basales y el hígado, y una mutación heredada recesivamente del gen transportador de manganeso con alto contenido de manganeso sérico causa el fenotipo que se observa aquí.
Aquí se presenta otro caso extremo y una enfermedad diferente en una mujer de 64 años con una historia de 3 años de dificultad progresiva de la marcha. La primera parte del video no puede considerarse una marcha. Es un gateo, pero no es lento. Con un andador, es capaz de avanzar por el pasillo con bastante rapidez, pero las piernas están flexionadas y todo su tronco está inclinado hacia adelante. Al tratar de tener una idea de cómo comienza tal problema a partir de los informes publicados, es interesante notar que en una familia australiana, se pensó que varios parientes, al principio, tenían un paso de gallo, pero la aparición en este video y en otros casos ha hecho que la gente piense en montar un caballo aficionado. O tal vez la postura hacia adelante y las piernas flexionadas de alguien que monta un caballo real. Now, what is the thing that bothers you most? Shaking. Now, what is the thing that bothers you most? La marcha del último video se desarrolló tardíamente en el curso de un síndrome caracterizado, sobre todo, por un susurro que resulta de la distonía laríngea. Hay una historia detrás del video anterior. Los autores habían seguido a dos hermanas, con 2 años de diferencia de edad, 17 y 19, durante más de 3 décadas. Pero la identificación del gen causante no se produjo hasta después de muchos años, de hecho, después de que ambas hermanas fueran diagnosticadas con una enfermedad diferente. Aquí se muestran los resultados representativos de la resonancia magnética. Hay un cambio difuso en la materia blanca en la imagen T2 en la izquierda. A la derecha, que es una imagen T1, hay un adelgazamiento evidente del cuerpo calloso y del cerebelo. Otros hallazgos que no se indican con flechas son los ganglios basales y atrofia del tronco encefálico. Esta diapositiva resume los 2 videos anteriores y las imágenes radiográficas. En el caso de esta distonía genética, se han descrito tanto mutaciones autosómicas dominantes como mutaciones de novo. La mutación responsable, en el cromosoma 19, se relaciona con la proteína tubulina, un componente importante de la microtubulina que se expresa en todo el cerebro, pero particularmente en el cerebelo y la materia blanca. Ahora debemos revisar varias otras de las enfermedades genéticamente determinadas que he utilizado en este video para ilustrar aspectos de la evaluación de la marcha. Como he hecho en esta diapositiva, identificaré un enlace genético causal, el modo o modos de herencia y el producto proteico asociado. La intención de este discurso no es sugerir que todas las anomalías de la marcha están determinadas genéticamente. La gran mayoría no lo son. Pero sí queremos subrayar cómo la descripción de un fenotipo de marcha puede orientar el diagnóstico. La marcha en forma de persona de goma y la acantocitosis se asocian con el corea de neuroacantocitosis. La causa es una mutación en el cromosoma 9 con transmisión autosómica recesiva. La acantocitosis también se ha observado en el síndrome de MacLeod ligado al cromosoma X, en la enfermedad de Huntington o HDL tipo 2 y en uno de varios síndromes genéticos con neurodegeneración y acumulación de hierro en el cerebro. La lección de la persona de goma es poner énfasis en describir de manera descriptiva y útil. De interés, en realidad no es una palabra que se aplica inmediatamente a la gestalt general en la marcha que examinamos. La variabilidad y la distracción están relacionadas, pero no son lo mismo. La razón por la que buscamos cambios con distracción en un examen del movimiento tiene que ver con la frecuencia con la que el neurólogo se encuentra con enfermedad funcional. Las estimaciones llegan hasta el 20% de todas las evaluaciones de movimientos. Y los fenómenos funcionales a menudo coexisten con trastornos del movimiento con determinantes fisiológicos conocidos. Las razones para mostrar el caso de la joven de 27 años que patea su pierna para caminar son varias. En primer lugar, la variabilidad se deriva de la distracción. Cabe destacar que tenía disinesias, movimientos agitados en su caso, durante el sueño y somnolencia a pesar de que la mayoría de las disinesias mejoran o desaparecen durante el sueño. En segundo lugar, la variación puede ocurrir en el curso de la vida, en el transcurso de un solo día, e incluso en el lapso de un encuentro clínico. En tercer lugar, en la medida en que muchas catecolaminas, la dopamina o la DEA en particular, están implicadas en la respuesta al estrés, no debería sorprendernos que las alteraciones en la neurotransmisión en bajada de un receptor, como un receptor DEA del cuerpo estriado, puedan dar lugar a un empeoramiento paroxístico de un trastorno en momentos de estrés emocional o fisiológico, como ocurre en la disinesia asociada a la D6-5. Mostramos el paso tartamudo de esta señora en una discusión sobre aspectos repetitivos en un andar. Pero hay que decir algunas palabras sobre la variabilidad genética en un fenotipo de Huntington. Por ejemplo, HDL tipo 2 se ve típicamente en parientes con raíces africanas. El modo de transmisión es autosómico dominante. El concepto de fenotipo de Huntington necesita ampliarse cuando pensamos que el vínculo original de la enfermedad de Huntington con el cromosoma 4, con la expansión de repeticiones de trinucleótidos CAG y la expansión de poliglutamina en el producto proteico huntingtin, no es la anomalía culpable en HDL tipo 2. Además,
Un pequeño porcentaje de pacientes con HL tipo 2 manifestarán acantocitosis, como en el caso de la marcha de la persona de goma. La joven con el pie derecho girado y el brazo derecho flexionado tiene un diagnóstico de distonía sensible a la dopamina con fluctuación diurna característica. Hay muchas asociaciones genéticas, todas relacionadas con las enzimas involucradas en la vía biosintética de la dopamina, ODA en la esquina inferior derecha del diagrama. No nombraré completamente todas las enzimas y moléculas, pero algunas merecen una mención específica. El trifosfato de guanosina, OGTP en la parte superior del diagrama, debe convertirse en tetrahidrobiopterina o EH4, un cofactor esencial para la tirosina hidroxilasa TH. TH es la enzima limitante de velocidad para toda la vía. Los 8 genes que codifican todas las conversiones enzimáticas pueden sufrir mutaciones, cada una asociada a un trastorno del movimiento con variación diurna. Muchos, pero no todos, los fenotipos asociados se pueden tratar con éxito con levodopa. El punto principal de estudiar esta forma de andar tiene que ver con el hecho de que lo que vemos puede no ser toda la historia en un examen. 7 años antes de que se tomara el video, el primer síntoma de la paciente, que se creía de origen puramente ortopédica, fue una cojera de la pierna izquierda y no de la derecha. Existen alteraciones de la marcha cuya causa, si es que una sola causa es responsable, puede localizarse en la parte baja del eje neural, como miopatías, problemas musculoesqueléticos y neuropatías periféricas. En el centro del neuroeje, podemos pensar en trastornos de la columna vertebral, vestibulares y cerebelosos. En lo alto, son subcorticales o corticales. Muchos trastornos de la marcha, especialmente los de las variedades altas y mixtas, son difíciles de describir, tanto por los pacientes como por quienes los evalúan. Pueden variar con las circunstancias, bajo estrés e incluso bajo examen, y con el tiempo. En conclusión, podemos resumir nuestras lecciones del estudio de la marcha mostrando 5 errores y cómo corregirlos. Es Corea. Primer error, primera regla, describir lo que uno ve descriptivamente. Es solo Corea. Quiero decir que es solamente Corea. Segundo error, segunda regla, mira a tu alrededor. Busca un síndrome. Es, y siempre será, Corea. Tercer error, tercera regla, las cosas pueden cambiar con el tiempo. El movimiento no se repite porque es Corea. Cuarto error, cuarta regla, los movimientos repetitivos pueden ser simples o complejos. Si algo se repite, hay que notar que se repite. Y la repetición puede ser patológica o no. El paciente sabe que se trata de Corea. Quinto error, quinta regla, el paciente puede no reconocer un problema, especialmente cuando es sutil o variable, o ambos, incluso para el examinador. Suele ser difícil para las personas articular qué problema tienen, excepto por medio de una generalidad como sentir desequilibrio. Hay una adición a la quinta regla, dado el advenimiento moderno de las pruebas genéticas. El fenotipo que está frente al examinador puede ser solo una provocación para estudiar el genoma en lo que se está convirtiendo en una tarea cada vez más compleja para llegar a un diagnóstico preciso. Esperamos que este breve video le ayude en su evaluación de un simple paseo. Gracias por su tiempo y atención.